Démosle. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? Hola, Hola, buena, buena. muy bien por acá. ¿Cómo va la previa del bien, 18? Con harta calor ya se siente ya bien. el, ese clima un poco seco de aquí en primavera, así que Yo fundiéndome en vamos a casa. cuidarnos también del bloqueo. Esperando Onda- la fiscalización del MinSal a las casas. Sí. ¿Qué onda eso? Se supone que se van a meter a las Partiendo. casas, po. Algo así, fue lo último que Sí, escuché. po. Como, como si el MinSal tuviera plata para poder hacer esas cuestiones, Como si o Como tuvieran si gente. gente tuvieran contratada, po. gente ahí trabajando para hacer ¿Qué si eso. van a puro ir a tomar Sí. terremoto y comer empanado? Si llegan a fiscalizarme, yo lo invito a que se almuerce, tome un vasito de chicha. Todo el Sí, rato. pues de todas maneras, para que no pase Las el hacemos parte. pasar. ¿Para qué? Sí. Sí, igual lo Y invito. pues A mí ya me invitaron cuando llegamos. censé, así que yo creo que merezco devolver la mano. ¿Te invitaron a qué? ¿A comer algo? Sí, pues cuando hice el censo, estaba ¿Mm? en alguna población de Calera por ahí, y en una casa estaban celebrando su asado, pues eran familias, las dos casas, la vecina y la que me tocó primero, y me invitaron a un asado, un vasito de vino y un postre además. Así que no me puedo Mira, quejar. Mira, te fuiste de postre. de Bueno, todo. Completo. Un excelente servicio. buena, buena. Oigan, llegamos Hoy, a salud. nuestro episodio Perdón. número 7. Hemos avanzado y crecido harto en estos programas. Vamos avanzando súper rápido. Sí, el, Bien. el tiempo de lo que duran los episodios también se pasa volando. La conversación es súper rica de todo lo que acontece en Chile, que son hartas cosas. Nos falta tener un terremoto y que es como lo que corona la torta finalmente. Se vienen los terremotos Sí. para el 18. Sí, se viene ya esta semana la Con heladito de espera. piña. Sí, sí, quedarse en casa y todo. Oye, partamos de lleno en este episodio número 7 del podcast del Maison Pal Mundo. Saludamos a todos nuestros fieles seguidores, auditores en YouTube, en Spotify y en todas las otras plataformas en las que nos encuentran. Esta semana ha estado marcada por la conmemoración y resistencia de 47 años desde el golpe militar, una fecha de memoria, de resistencia que nos toca vivir con un distanciamiento físico en varias comunas que siguen todavía en cuarentena, eh, con varias intervenciones y también manifestaciones a pesar de ello. Es uno de los temas con los cuales que vamos a partir y conversar harto en este episodio, además de repasar lo que está pasando hoy día con la pandemia y en, en Chile. Y además vamos a agregar hoy día lo que es el análisis a nivel internacional, el panorama latinoamericano que ha estado bien, bien, bien movido. Así que partamos de lleno ya con la conversación. Ha sido una semana, por lo menos para mí, como de harta reflexión, la verdad. Los 11 de septiembre anteriores me había tocado estar, bueno, el año pasado en la federación movilizados, en las calles, con todo un día de actividades. Estuvimos recordando a los detenidos desaparecidos de la Universidad del Paraíso, con un acto abierto a la comunidad de Playa Ancha. Y este año nos toca distinto, pues nos toca estar en la casa, nos toca estar, bueno, en mi comuna estamos en cuarentena y no es menor la reflexión sobre todo de los hechos que pasaron, ¿no? Piñera habló de una extensión del estado de excepción por 90 días más, lo cual es como, genera sentimiento encontrado que salga a hablar de que los militares van a seguir en la calle un 11 de septiembre, ¿o no? Mira, hablando del 11 de septiembre, yo no lo puedo abordar solamente desde lo que es el golpe militar, sino que creo que esto requiere un balance y un aprendizaje también respecto al proceso en su conjunto que empieza, yo diría, el año 68 en Chile, un momento en el que se abre un ciclo que está enmarcado en lo que es la Guerra Fría, la polarización que había esos años, también en el ciclo histórico que vive Chile y el mundo, cuando se empiezan a fortalecer los estados como instituciones en distintos países.
donde se da paso de lo que es el mundo del campo al mundo de las ciudades, y que diría también que va llegando al final de este proceso en la actualidad. Recién estamos viendo cómo se supera un poco esta transición del campo a la ciudad, y ahí es cuando ocurre el golpe de Estado en Chile. Mirándolo en retrospectiva, se da una dinámica bien preocupante de errores, de malas decisiones, de estrategias y tácticas que tienen mucha responsabilidad en lo que pasó, desde distintos sectores de la sociedad, no solamente desde el gobierno de esa época, que era la Unidad Popular, ni solamente desde el mundo militar tampoco, sino que son también los gremios, las personas, las comunidades también, quienes entran en esta vorágine que se forma en la Guerra Fría y que lleva a lo que ocurrió. Es importante que revisemos esos años también para poder darnos cuenta cuáles son las cosas que, y aquí tomando postura, cuáles son las cosas que tenemos que mejorar y tenemos que hacer de manera distinta, quienes abogamos por cambios y tenemos estas ideas nobles de mayor igualdad social para poder conseguir avances. Yo por ese lado lo veo. Creo que durante hartos años también la misma gente, el mismo activo social y político se quedó pegado harto en lo que fue el suceso del golpe de Estado y lo previo también, el proceso de la unidad popular, tanto izquierda como derecha en la política y también las organizaciones sociales en lo social. Y creo que a partir de ello es que debiésemos nosotros también ver por qué el total de las personas no es que no lo ve de esa manera. O sea, la crisis de las instituciones que hoy día se vive es también una crisis de las instituciones en lo social. En lo social, las juntas de vecinos muchas veces, lo hemos hablado acá también, no son representativas del total de la unidad vecinal, y es porque la gente lo ve desde su mirada individual, desde el individualismo, y por eso decía que desde el individualismo de cada persona, el tema del golpe de Estado no ha sido siempre un tema, pero desde las organizaciones sí lo ha sido. Entonces, desde esos años hasta ahora, en estos 40 años, o sea, ya casi 50 años desde el 68, podemos ver que ese aprendizaje del proceso como tal no se ha realizado, a mi parecer. Hay muchas cosas que en ese momento no resultaban o no salían como les hubiera gustado a las personas que las organizaban y que las impulsaban que salieran. Y hoy día el panorama es más o menos similar en ese sentido. Creo que es preocupante igual ver que el quiebre democrático, la fractura que se dio bajo el golpe de Estado y la dictadura militar, hoy día tiene todavía muy polarizado también algunas situaciones y opiniones y percepciones, y esto lo digo a tono de lo que pasó el año pasado, en octubre, con el estallido social, y ahí debiésemos nosotros preguntarnos, o sea, ¿por qué al momento en el que se está llevando un debate que puede volver a abrir el camino de cambios, a mi parecer, es que desechamos un poco esa convivencia democrática para buscar otras opciones quizás más de presión? Y lo digo por quienes hemos salido a marchar y también por quienes han presionado de otras maneras, como el paro de los camioneros, que buscan poner un poco en jaque el orden democrático y la convivencia. Si ya sabemos que cuando ocurren estas cosas, los más perjudicados o quienes tenemos las de perder somos quienes buscamos justamente los cambios y tenemos las ideas más nobles y creemos que la democracia es un valor para la sociedad y es una forma de organizar el sistema. Entonces, yo pondría ahí el acento, hacer esa reflexión, pensar un poco por qué se llegó al momento en el que se llegó, qué cosas hicimos, quiénes, o qué cosas hicieron quienes actualmente vendrían a ser los que quieren los cambios, dígase la Unidad Popular, los partidos que participaron, las organizaciones sociales que pudieron haber hecho mejor también, por qué la misma derecha, los mismos empresarios prefirieron tener la intervención extranjera de Estados Unidos en vez de que Chile tuviera una propia autonomía y pudiera decidir por su destino, y por qué prefirieron vender el país y por qué prefirieron matar a la gente en vez de llegar a entendimientos y a tiempos concretos. Así que eso, yo me quedo con eso.
Sí, o sea, dentro del marco que plantea Duber, también creo que también se debe poner como en el contexto, como lo estaba planteando, en el contexto de político nacional que se vive este nuevo 11 de septiembre, ya 47 años del golpe, y que ha sido un 11 de septiembre que ha sido, bueno, bastante particular, una porque es un 11 de septiembre que se vive en un estado de sitio, en un estado de excepción en particular, en un estado de catástrofe por temas de salubridad, con militares en la calle, eh, y obviamente con prohibiciones de reunirse, diferentes motivos, pero con el mismo trasfondo al fin y al cabo, con estas prohibiciones. Y ha sido un 11 de septiembre que es, en relación al mismo proceso político, un proceso de memoria, porque nos enfrentamos a un 11 de septiembre que posiblemente sea la última vez que se tenga la constitución del 80 vigente. Es un periodo donde se busca aprobar bueno, aquí la conmemoración que se hizo, eh, fue en el monumento a los detenidos desaparecidos y las víctimas de represión de la dictadura, aprobar por aquellos que soñaron un nuevo Chile, entendiendo lo que implicaba el proceso de la unidad popular como proyecto de izquierda. Un proceso que, como bien se dijera en su momento, buscaba la segunda independencia de Chile, que era la independencia económica. Y en ese mismo contexto se da este apruebo con memoria, un apruebo donde el 11 de septiembre se vive en un marco de campaña política rara, obviamente, por el contexto de pandemia, donde se ha buscado llegar a diferentes personas, en la misma lógica de la campaña, a buscar unirse a este proyecto nuevo, que también ha salido por ahí la típica canción de la UP, esto ya no es cambiar un presidente, sino que el pueblo que construya. Y esto implica, o sea, además sería la primera constitución que tiene Chile donde participa abiertamente gente que es electa democráticamente. Entonces, es un apruebo, ha sido un contexto de un 11 de septiembre donde se ha mezclado con el apruebo, con una memoria, y se han recuperado contextos políticos que habían quedado parados en el tiempo, que quedaron, eh, o sea, los procesos sociales como tal no se detienen del todo, siguen continuando, pero fueron retardados en el tiempo por la dictadura, fueron retardados luego por el periodo de pacto entre la izquierda y la derecha con la concertación, y que ya desde el 2006 empieza a romperse un poco y empieza a surgir estos movimientos sociales que termina hoy en este proceso constitucional. Y que este 11 de septiembre nos recuerda eso, pues. Nos recuerda un proyecto que fracasa en realidad por, por el boicot externo, por el boicot de sectores políticos de Chile sediciosos. Y hoy de nuevo nos paramos frente a esto de construir un proyecto que está abierto a todo aquel que quiera sumarse a un nuevo Chile. Entonces ha sido un proceso bastante interesante este 11 de septiembre, como la Javi decía en la introducción. A diferencia de otros años, fue mucho más austero sus conmemoraciones. No sé, por ejemplo, aquí en la comuna, la conmemoración fue solamente 4 personas, todos jóvenes, porque obviamente no hay que arriesgar a las personas viejitas a contraer el virus. Eh, y una Sí, po. breve, además, rompiendo las propias normas sanitarias, arriesgando que nos pudiesen llevar detenidos por poner en riesgo la salud pública, por prender una vela o por poner un clavel. Entonces, fue un 11 de septiembre mucho de memoria que, como decía al inicio, en un contexto diferente, pero con militares de nuevo en la calle, con una prohibición de reunirse, con un contexto diferente, pero prohibido al fin y al cabo, donde quizás en muchos lugares no se pudo prender la vela, la tradicional vela en memoria de aquel que luchó y murió. Entonces, es un septiembre de la memoria, ha sido un septiembre de reflexionar, de pararnos frente a este proceso constituyente que nos invita de nuevo a participar, de revisar incluso los proyectos de la Unidad Popular, eh, y ver qué hay de Chile, de ese Chile del 70 a este Chile del 2020, donde si bien no existe el nivel de pobreza de la época,
pero sí existe un nivel alto de desigualdad. Es un proceso bastante interesante que se vive en Chile, eh, y que hemos tenido dentro de todo el privilegio de vivirlo y de poder transformar el país. Sí, la verdad es que yo me quedo con las palabras de Pedro sobre la memoria, sobre todo la contingencia, pero sería bueno también desarrollar cómo es la memoria desde una perspectiva de cómo se ha dado en el país. O sea, llama mucho la atención eso respecto a cómo los trabajos del recuerdo, de exponer lo sensible, exponer lo que todavía fractura, lo han llevado en muchas generaciones. O sea, nosotros la memoria acá en nuestro país lo hemos vivido, nuestra generación al menos, con lo que respecta al golpe militar. Vemos también, somos criados eh, con la política de la transición, la cual no solo fue una transición de acuerdo entre consensos en el Parlamento, la política de los consensos para avanzar en políticas tecnocráticas neoliberales, sino también afectó la memoria. O sea, vemos como sectores que en los 90 y principios del 2000, tal 2010 podríamos ponerle, cómo los mismos sectores de la Unidad Popular que habían participado en ese proyecto y que ahora eran parte de estos conglomerados, buscaron poner como la memoria como, no, ¿saben qué? Nosotros también cometimos excesos, se dieron las condiciones para el golpe, muchos como que había fracasado el... Y aquí sí quisiera reparar un poco lo que planteaba nuestro amigo Pedro, con respecto al fracaso. Yo le llamaría más que fracaso, derrota, porque justamente fueron también elementos externos, como bien lo dijo Pedro, que, y también los errores internos, pero también estuvo muy de la mano con el tema externo, como bien había dicho él, es lo que llevó a que se saliera por la vía justamente de la vía militar. Y vemos cómo este sector en la concerta como que se dio en esa parte del relato para que la derecha ya, perfecto, la derecha mató, pero hubieron condiciones para el golpe. Ese fue el discurso oficial de la memoria por mucho tiempo, invisibilizando el dolor muchas veces y buscarlo institucionalizarlo en informes para dar por cerrado la situación. Y es cuático eso, es doloroso porque la memoria, por mucho tiempo, por mucho que se quiera llevar al olvido, partando de que la memoria muchas veces es un intento para reforzar los sentimientos de pertenencia y buscar siempre cohesionar un territorio. Eso es la memoria. Pero esa cohesión muchas veces es en base al discurso oficial, por el discurso vencedor, que en este caso se impuso por la fuerza militar, y que a pesar de que otro sector de oposición gobernó, se gobernaron bajo la misma regla del sector militar. Entonces, ¿por cómo surge esta memoria? ¿Cómo surge entonces que hasta el día de hoy tuvo que existir un museo de la memoria, tuvo que existir una forma de recordar los muertos? Es gracias a los sectores populares, a los sectores, a los sectores de la cultura, a los sectores a las mismas familias detenidas desaparecidas, familias de los detenidos desaparecidos, y también a los sectores sociales que al agarrar fuerza y ver, como decir, como no son 30 pesos, son 30 años, había también un dolor por detrás. Entonces, gracias en estas fechas donde Chile se quiere ver desarrollado, cohesionado, y un ejemplo para Latinoamérica, son estas fechas en que vemos nuestras propias venas abiertas. Y es cuático porque es una política estatal que tiene larga data. O sea, el olvido, como queremos verlo, pasó, por ejemplo, en la matanza de Iquique, donde encontré justo una cita de un diputado liberal de esa época, que decía, respecto a los sucesos de Iquique, que todos lamentamos, los diputados que deliberamos en esta Cámara debemos trabajar porque bien caiga sobre aquellos acontecimientos el manto del olvido, evitando de ese modo que se fomente la división de clase. Colócalo en el año 2005, que lo diga Moreira, el Parlamento, y va a sonar igual. O sea, no hemos aprendido nada. O sea, el olvido es para buscar la cohesión. Creemos que
como bien sabemos, es gracias a estos sectores, a los sectores de la más populares, los que meter el dedo de la llaga para este discurso unitario que nos quiere llevar siempre a ese ejército jamás vencido. En verdad, hay muchas heridas por resolver. Y si mientras no haya reparación, no haya justicia, la unidad, ¿dónde va a estar? Es por eso la importancia de la memoria. Y una memoria popular y también social. Oye, sí, qué relevante eso de la memoria, y en ese sentido me gustaría relevar que muchas veces en la historia de este país la memoria no la hacemos necesariamente desde la institucionalidad chilena, sino que la hacen muchas veces los países extranjeros que han tenido historias o que también han tenido detenidos desaparecidos de la dictadura con nacionalidad extranjera. Y es el caso que me gustaría mencionar, que se refleja súper bien en esta serie que estrenaron esta semana, que se llama Héroes Invisibles, y que trata sobre el diplomático de la época, cuando fue la época de Allende y luego vino la dictadura, el diplomático Tapani Brotherus, ¿ya? El finlandés. Y esta serie, que es una coproducción chileno-finlandesa, refleja, bueno, el protagonista es él, este diplomático, pero refleja súper bien la historia de ese entonces, ¿cierto? De cómo Salvador Allende luego es derrocado, ¿cierto? Traicionado por estos mismos miembros de la Junta Militar, de la Armada, ¿cierto? Y llega Pinochet respaldado por Estados Unidos. Y en ese sentido también, como mencionaba, esta memoria, esta reconstrucción, siempre hay muchos aportes internacionales, ¿cierto?, a reconstruir esa memoria, y es una vergüenza porque normalmente nosotros mismos debiésemos velar, ¿cierto?, y trabajar para que seamos nosotros los que reconstruyamos esta memoria. Pero esta serie muestra súper bien con hechos reales, porque este diplomático ayudó a más de 2.000 perseguidos políticos desde el golpe, en ese momento desde el 73, refugiados políticos, y los ayudó a conseguir visas para que varios pudiesen salir del país, a sacarlos también de las cárceles políticas, como el Estadio Nacional. Y bueno, también en esta serie trabaja una de las productoras, es una académica de la U de Chile, del Instituto de Comunicación e Imagen. Entonces, bien importante también relevar la importancia, labor también que hemos tenido en esta serie, que recomiendo de ver. Y ahí efectivamente se ve cómo muchos elementos históricos de esa época se repiten hoy en día. O sea, el tema de la represión policial, de un abuso de poder, pero excesivo. O sea, por ejemplo, él, que era diplomático, no le respetaban ni siquiera su carnet diplomático, lo bajaban del auto, lo apuntaban con el arma, le abrían el auto para saber si escondía a terroristas, que se supone que eran terroristas y delincuentes, ¿cierto? A los que llamaban a los marxistas o gente de izquierda en general. Y en ese sentido refleja súper bien una realidad que sigue ocurriendo hoy en día. También se ve ahí todas las medidas represivas, ¿cierto? Como el toque de queda que seguimos viviendo, ¿cierto? También refleja muy bien esta doctrina de los militares y de las Fuerzas Armadas, que es una doctrina jerárquica en que los que están más abajo de esta línea, los militares más jóvenes, no saben por qué acatan estas órdenes. Y hasta el día de hoy lo vemos, o sea, ¿cuál es el rol real, cierto, de muchos jóvenes que ingresan a carabineros o a las Fuerzas Armadas, pero que finalmente no saben cuál es el rol, no saben lo que están haciendo ahí? O sea, se les hace un lavado de cerebro, que finalmente terminan efectivamente odiando a este supuesto enemigo interno, que es una construcción para justificar dictaduras que viene desde la Escuela de Panamá, que es netamente ideológico. Entonces, en ese sentido, es como toda esta lógica se va repitiendo cuando el Piñera habla del enemigo todopoderoso, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que nos hacen pensar hoy en día, como dicen ustedes, que hasta qué punto hemos avanzado en la justicia, hasta qué punto hemos avanzado en la memoria, y cuánto falta por hacer. Yo creo que son temas que hoy en día están más presentes que nunca. El año pasado, ¿se acuerdan que también se vivió
un caso, ¿cierto?, de que querían, desde el gobierno, había todo un ataque a los derechos humanos y se hizo una concentración gigante en el Museo de la Memoria, un concierto gigante, entonces la gente de todas maneras está consciente de estos temas, hay este tema presente de la memoria, la reconstrucción histórica, cultural del país y de la nación, y en ese sentido el plebiscito que viene ahora es muy importante para poder dar inicio a esta reconstrucción. No es el término de algo, sino que es el inicio de un nuevo Chile, de una identidad nueva, ¿cierto? Que deje atrás esta herida, que deje atrás esta... nunca se va a poder dejar atrás, digamos, del olvido, no parto de ahí, sino que de dejar atrás el no tocar esos temas, el reprimir, ¿cierto? Esta conciencia colectiva. Sí, estaba el tema, yo creo que lo vimos muy breve y yo creo que podríamos haber seguido dándole otra vuelta. Creo que es harto desde dónde abordarlo, desde dónde conversar las vivencias y cómo han sido estos años de democracia o de intentos de construir una democracia en Chile. Y algo que un poco viene a irrumpir o cambiar un poco la fase ha sido esta pandemia 18 que se ha instalado desde el gobierno, que es muy raro porque hasta hace unos días era este miedo virus instalado por todos los medios, de que no había que salir, de que el plebiscito es una amenaza para la mejora, la poca mejora que hemos tenido de la disminución de contagios en Chile, pero como que de una semana a otra nos ponemos modo 18, los comerciales en la tele así, ya que la parrilla, que no sé qué, que el plan Fondeate en casa, que los permisos, que los que están en fase 1, fase 2, algunos tienen, otros no, de que el MinSal va a mandar gente a revisar cuánta gente hay por casa. Es como que, no sé, como que se terminó la pandemia, como que se acaba la pandemia para el 18 y parece que después vamos a volver, no sé si hay como un stand-by. Es muy, muy, muy raro y quería que conversáramos un poco de esto porque la verdad es que descoloca a cualquiera. Sí, la verdad es Totalmente. súper, ¿cómo podríamos llamarlo? Contradictorio los discursos y ver lo que se hace. Podemos ver un ejemplo muy concreto. La extensión por 90 días más del estado de excepción, que se traduce básicamente en el toque de queda. ¿Por qué digo que se traduce así en el toque de queda? Porque el estado de excepción no solamente, estaba leyendo aquí, no solamente controla el tema de la circulación, la locomoción, que restringe la libertad de locomoción, decreta también el toque de queda, que es el movimiento, sino que también, y se prohíbe la reunión de manifestaciones, sino que también se disponen de los bienes y servicios de propiedad. Pero vemos algo súper curioso, que esto solamente se aplica en lo que vemos en la libre circulación, libertad de reunión y libertad de tránsito, con el toque de queda, pero no se ha visto afectado el nivel de propiedad. O sea, vemos como en un momento como el miedo de que estuviera saturado los hospitales. En ningún momento el gobierno buscó eh, eh, posicionar qué sucedía, por ejemplo, con las clínicas. Desconozco si hay una regulación, otra regulación interna, alguna ley, pero si yo lo veo como un ciudadano común y corriente, las atribuciones del estado de excepción, también se me viene a la mente que pueden, por ejemplo, tener a disposición las clínicas. Cosa que estar arrendando por de otros lados, buscando con plata pública o sectores privados para generar cuánto negocio quizá te genera ruido. Pero en qué sea este toque de queda, por tanto, es clasista. Y no solamente eso. Aquí se pone en tela de juicio su efectividad. Siendo Chile uno de los países que más, con una cuarentena más larga, ergo, un estado de excepción con militares más permanentes, ¿ha afectado acaso la disminución de la pandemia? ¿Ha afectado la disminución milicos parados con los fierros? ¿En algún momento ha sido noticia que gracias a militares se pudo
evitar un contagio en alguna zona? No. O sea, hay que buscar el trasfondo de esto. O sea, más allá de las gratificaciones que pueden recibir mientras que los funcionarios de salud no reciben nada y son reprimidos en las manifestaciones, más allá de las garantías que tiene Piñera de poder evitar un estallido social 2.0, mientras mientras discute la ley de inteligencia en el Parlamento, tiene estas atribuciones de estado de excepción para poder controlar esto con esas atribuciones que le entrega, no tiene mayor efectividad en la población. Y vemos cómo con esto, por ejemplo, con el fondeante en casa, por ejemplo, con la abrir moles, con el paso a paso del gobierno. O sea, jamás ha estado el bienestar de la gente en delante, sino ha estado la libertad de comercio y el control de este sector más rancio que tenemos de la derecha en torno a la seguridad pública, el control de la población a su merced, con lo que también implica lo simbólico, ¿no? 11 de septiembre, tener militares o carabineros rondeándote y tenerte con el miedo de por poner una vela, como bien dijo el Pedro en un principio, colocar una vela de conmemoración, ser llevado preso por estar poniendo en peligro la salud de la población. Sí, o sea, a ver, es el tema del fondéate en casa y el contexto que se plantea en la pandemia actualmente en cara al 18 de septiembre, que Chile es bastante particular en general, porque Chile es uno de los pocos países quizás en el mundo que le da tanto realza a la fiesta como nacional, fiesta patria, en comparación a otros donde las fiestas que quizás más importan son Navidad y Año Nuevo. Que tienen un carácter más bien familiar o incluso con amigos que un carácter a nivel nacional y que implica una festividad como celebrar, entre comillas, el proceso de inicio de independencia de tu país. Es una fecha bastante particular, además de todo lo que implica la fecha del 18 de septiembre, entre los tradicionales bailes de los colegios y los desfiles de las ciudades, a la típica fonda y parrillada. Y el fondeate en casa, o sea, yo creo que, y entiendo bien como el fin que tiene, pero creo que es bastante pobre lo que va detrás o detrás fondo de este asunto, eh, porque nos impiden hacer cosas, no sé, tan base como por ejemplo estar 5 personas dentro de un negocio, pero no nos impiden que 5 personas visiten una casa que también son externas. Entonces hay un poco como que cae en esta misma lógica de por qué uno sí y por qué el otro no. O sea, hay como una especie incluso de doble moral en cómo se piensa este proyecto. Y bueno, y además de las propias confusiones que genera el propio proyecto al empezar a separar qué comunas sí y qué comunas no. Es un proceso y un proyecto que se plantea bastante complejo y difícil que se metió, creo, el gobierno. Porque no, ni siquiera ellos lo tenían claro. De hecho, salieron al menos 4 o 5 veces a aclarar cuáles eran las estipulaciones particulares que tenía este proyecto del Fondate en Casa. Y más ahora que se plantea el MinSal comenzar a vigilar cuántas personas hay al interior de cada casa. O sea, estamos en un proceso en septiembre donde se renovó este estado, que vamos a llegar prácticamente a fin de año casi con militares en la calle, donde en realidad su efectividad se ha visto bastante poco, porque seamos claros, o sea, en comunas, por ejemplo, poco y nada revisaban los permisos de circulación que el propio Estado entrega. Por tanto, ¿qué efectividad tiene este proyecto de Fondate en Casa? Incluso era más efectivo haber dicho no, no se pueden juntar, celebre cada uno en su casa y se evita las movilizaciones y las confusiones, porque seamos claros, o sea, en Chile ya no se cumplía o se cumplían poco las reglas, y al decir como incluso esta especie de suspensión que hay de las normas que se venían promocionando abiertamente, corre incluso aún más la cerca debido a las confusiones o esta especie de suspensión de toque de estado, de cuarentena, corre aún más la cerca para que la gente
comienza a reunirse, se comienza a irrumpir en un espacio que hasta el momento estaba prohibido, incluso más allá de la propia cuestión de si funcionan o no las cuarentenas a nivel mundial. Es bastante complejo comenzar a pensar el Fondeate en casa en una fecha tan particular, donde normalmente las familias se reúnen, donde normalmente se celebra con amigos, normalmente se sale, y que en realidad hay una mala política pública. O sea, aquí lo que falla, yo creo, en realidad es cómo se está ejecutando la propia política pública desde parte del gobierno. El porqué del Fondeate en casa y qué trasfondo tiene, bueno, ahí ya entramos como a especular qué hay, porque estamos de cara a un plebiscito y ya vamos en la tercera o cuarta semana con mayor cantidad de contagios, hoy día habían alrededor de 2000 contagios, y de cara a la fiesta nacional, es un panorama bastante complejo el que se pinta, es un panorama que es confuso, un panorama que invita en realidad a correr cercas que de por sí ya no estaban claras, ni eran estables, ni eran vigiladas como tal, y con una cuarentena que funciona poco y nada. Entonces, creo que el Fondate en Casa es un proyecto que va directo al fracaso. Después de las fiestas patrias vamos a tener un aumento de contagio, y ojalá no salir en realidad en ese periodo. Cumplir un poco la cuarentena y cumplir con el autocuidado más que nada. Eso de las confusiones es muy cierto. De hecho, he escuchado en varios programas de tele y radio expertos en salud pública, la Isquia también lo dijo en un momento, de que, claro, cuando uno relaja una medida sanitaria, claro, la gente en general tenemos tendencia a relajarnos más de lo que nos permiten relajarnos. Es como un proceso muy normal. Entonces, claro, el hecho de que digan, claro, fondéate en casa, pueden invitar a sus amigos, es lo mismo cuando la Paula Daza dijo que se podía uno tomar un cafecito, comer una empanada, ¿cierto? Eso genera confusión, efectivamente es como muy normal, somos humanos, entonces obviamente que vamos a correr el margen un poco más allá. Entonces, claro, genera mucha confusión que ahora más encima nos digan que pueden entrar a nuestras casas como a ver qué onda, ¿cachai? Así como si estamos respetando la medida. Entonces, todo ha sido muy desde la represión, desde esa mirada, desde la confusión, la represión, y no desde inyectar recursos económicos como lo han hecho otros países y que hoy en día sí pueden dar cara al virus, ¿cachai? O sea, sin ir más lejos acá en Latinoamérica, tenéis Costa Rica y Uruguay también, con excelentes cifras, o sea, muy baja cantidad de contagio, muy pocos muertos, y ojo, porque esos dos países no tienen armada, o sea, la inversión del Estado también va para otras cosas mucho más importantes. Así que también hay aprendizajes que sacar de nuestros vecinos, para no nombrar obviamente Suecia y todos esos países que sabemos que también van súper bien, pero por dar dos casos acá más cerca. Y también otro tema que me preocupa y me gustaría abordar es que fue esta semana se visibilizó uno de estos días de esta semana, no me acuerdo exactamente cuál, fue del suicidio, la visibilización del suicidio, de las cifras de suicidio a nivel internacional, y acá en Chile se sacó una encuesta en que más del 50%, una de cada dos chilenos ha pensado en quitarse la vida. Y este último tiempo, en tiempos de pandemia, el 50% de esos chilenos son adultos mayores. Entonces también ahí cabe la pregunta de qué está haciendo el gobierno para poder contener esta situación con nuestros adultos mayores, porque no solamente está el tema emocional y psicológico, sino que también está el tema, por ejemplo, de la salud en general de los adultos mayores, que hoy en día no pueden ir a los hospitales porque se pueden contagiar, y hoy en día no pueden salir porque tienen cuarentena en sus casas, entonces se les atrofia los músculos, y eso también está documentado a nivel internacional, o sea, en Suiza me parece, o en uno de esos países, los abuelitos ahora están con rehabilitación kinesiológica, asegurada, garantizada por el Estado, porque no pudieron salir de las cuarentenas, y eso les atrofió todos los músculos, entonces no pueden caminar bien, y un montón de enfermedades kinesiológicas
digamos, anatómicas. Y en ese sentido también, ¿qué es lo que está haciendo acá? O sea, el gobierno, el Ministerio de Salud para contener esa situación. No hay ninguna medida de prevención, ¿cierto? Nada que pueda poner, ¿cierto?, en cuestión estos temas, y finalmente ellos son los más vulnerables de esto, tanto los abuelitos como los niños. Entonces, también cabe preguntar que finalmente todas las medidas han sido desde la represión, ¿cierto? Y desde la confusión, y eso no va a solucionar absolutamente nada. Y vamos a estar así hasta el 2030 si es que no se hace algo Claro. real. Entonces, finalmente eso es un poco lo que quería aportar, digamos, el tema de la salud mental también. Bueno, este tema es sumamente importante. Yo creo que debiésemos plantearnos este tema en todas las casas de Chile y también hacerle un llamado al gobierno, a Sebastián Piñera, a los parlamentarios del Congreso, también a toda la gente que trabaja en el servicio de salud, en el Ministerio de Salud puntualmente, y a los partidos políticos que por un momento piensen qué tan sostenible es seguir con esta dinámica y esta lógica de la cuarentena, porque a mi parecer ya no da para más. O sea, yo no veo a Chile llegando con condiciones de cuarentena y distanciamiento físico hasta final de año. ¿Por qué? Porque si lo vemos, no sé, punto por punto, si empezamos a pensar en todas las repercusiones que esto tiene, si empezamos a pensar en toda la gente que está laborando en este momento, que no ha perdido su pega, si pensamos también en toda la cantidad de trabajo extra que están haciendo, tanto quienes hacen teletrabajo, quienes están trabajando también en el sector de la educación, en la primera línea de salud, nos llegamos a preguntar eventualmente cuánto más podemos seguir sobre explotando a estas personas para que el país funcione. Por otro lado, también yo me pregunto sinceramente y de manera también bien humilde y sin dobles intenciones, si es que es efectivamente una mala decisión el plan Fondéate en Casa o este llamado como tras estos grandes anuncios que hace el gobierno a que la gente por un rato se olvide del coronavirus. O sea, ¿es efectivamente malo esto? Yo entiendo por un lado el tema sanitario y el tema de la pandemia, pero también entiendo que con la situación en la que estamos, donde hay militares en las calles, resguardando que uno no ande en la noche, ni siquiera puede salir a pasear porque al darle permiso a uno, el otro también se relaja, como decía Laura recién, y después, no sé, hay fiestas, hay más contagios, etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución que le estamos dando a la gente? El daño psicológico es enorme, el desempleo actualmente va en más de un 13%, que esa cifra la da el Instituto Nacional de Estadísticas a finalizar agosto, y es el desempleo más alto en los últimos 10 años. Entonces, con ese desempleo tan alto y con esta crisis que aún no llega a su mayor punto, es que también se intensifican un poco las condiciones mentales de las personas, la salud mental, las familias sumamente preocupadas, los ingresos que al momento no sé si han visto un estudio, también se lo dejo para que la gente que nos ve se pueda informar. Hay un estudio que hizo la Universidad Católica, que si bien sabemos que las encuestas, los estudios no son representativos de cada realidad del país, pero sí de la gente a la que se le hace el estudio, que nos señalan que la mitad de las personas encuestadas arrojan que en esta pandemia han visto disminuido, han dejado de percibir el total o más de la mitad de sus ingresos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que tienes gente que está obligada en su casa, que no puede salir porque la pueden multar, no tiene plata para pagar las multas, la pueden incluso llevar detenida, que tiene que estar en condiciones de hacinamiento también, en muchas veces, en muchas comunas. También gente que está teniendo que recurrir a comer en ollas comunes, que también a mí, si bien yo saludo la solidaridad que esto significa, es una cuestión que como persona te denigra un poco. Si a mí me dicen en mi casa, oye, ya no vamos a poder seguir cocinando, tenemos que recurrir a las ollas comunes, obviamente que me siento mal. Entonces también eso
se lo transmito a las personas que hoy día están en puestos de poder, que están viendo en qué se gasta la plata, qué es más prioritario, si darle un bono a carabineros o mandar una segunda o tercera caja de alimentos a las familias, para que lo piensen por un momento y se pongan en la situación, sean empáticos. Por otro lado, también para cerrar, yo esta semana estoy sumamente preocupado y molesto un poco con la situación, y por eso digo y les planteo que pensemos en que quizás no es tan malo olvidarse un rato del coronavirus y relajarse en familia, porque esta semana han habido 3 femicidios. Creo que, no sé si será así, pero mi impresión es que esta es la semana con más muertes de mujeres en el año. Yo por lo menos no sé qué pensar al respecto. Es una cuestión que me enoja, me descoloca, me ha tenido preocupado revisando las estadísticas durante toda la semana, porque creo que esta situación ya no da más. No podemos seguir así hasta final de año. Está difícil la cosa en general. Creo que los meses que ya llevamos son 7 de cuarentenas, de pandemia, de cuarentenas aleatorias y que van en distintos tiempos, generando, tal como se mencionaba en una de las palabras, una segregación socioeconómica finalmente, una cuarentena clasista, eh, donde hoy día no todos tenemos las mismas condiciones ni vivimos la misma cuarentena. Yo creo que es un poco lo que se ha señalado en las distintas palabras. Y creo que no es una realidad particular de Chile. O sea, acá tiene también un sentir latinoamericano, ya que si bien en las últimas semanas, como hemos comentado en episodios anteriores, se han retomado, por ejemplo, las manifestaciones en Plaza Dignidad, el 11 de septiembre, a pesar de estar con cuarentena, varias comunas en Santiago se hizo una conmemoración del 11, se manifestaron en Plaza Dignidad, se hizo la romería en el Cementerio General, y así en distintos lugares. Entonces, no es algo distinto al panorama que está pasando en nuestros países vecinos, hermanos, donde también han habido manifestaciones de distintos sectores, han habido avances en términos de disminuir la cifra del coronavirus y en otros han habido aumentos. Han habido también problemas políticos, como ha sido Perú, Argentina, Colombia, eh, donde hay aciertos y también varias decisiones desafortunadas que lamentablemente, como ha sido un notar a lo largo de la historia, quien paga el pato de las malas decisiones de quienes nos gobiernan somos los ciudadanos de la calle, los ciudadanos común y corriente que no tenemos el respaldo económico ni estamos en las esferas del poder. Sí, respecto a lo que plantea la Javi, y como lo que veníamos conversando un poco al principio, es como para el caso chileno, y se te están cayendo las banderitas, Javi. Es una señal. Chileno, tanto para el, sí, para el caso chileno, tanto como para el caso latinoamericano, es en general un tiempo bastante particular. O sea, en Chile, después de mucho tiempo, se busca cambiar la constitución, pero en el contexto latinoamericano, nos encontramos como que en un panorama similar. O sea, por ejemplo, el de New York Times, ya a principios de este año, en enero del 2020, lanzaba un artículo que se llamaba La rebelión contra las élites en América Latina, y ya empezaba a comentar cosas que se venían vislumbrando para el periodo 2020, como lo que sucedía en ese momento en Haití, en Honduras, Perú, Bolivia, que están estallando en realidad aún. Y en particular el caso de Chile, que el New York Times lo plantea como uno de los casos más llamativos, debido a que, como dijo Piñera en su momento, somos un oasis de la democracia en América Latina que arde. Y brevemente después que terminé de decir esa frase, se empezó a quemar Chile también. Entonces, el oasis de América Latina también se cuestiona su democracia, se cuestiona la fragilidad que había en cuanto al periodo de la democracia, y que al fin y al cabo vimos que la democracia en Chile y este periodo de paz
era solamente apaciguado un poco por la bonanza económica que vivió Chile en el periodo 90 hasta el año 2013, quizás podríamos extenderlo, donde en realidad la gente tenía acceso a endeudarse, pero ahora, por ejemplo, que nos paramos frente a la crisis social actual de Chile, vemos que las denuncias que se piden son cosas básicas como salud, educación, jubilaciones, cosas que antes, quizá la jubilación más que nada salía antes, pero que en un principio no eran un tema tan en boga debido a que había dinero para costearse particularmente muchas de esas cosas. No todos, obviamente, pero sí había. Entonces, América Latina en general en este contexto se para frente a un proceso un poco de replantearse las políticas nacionales de cada país de América Latina. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Argentina con las protestas que inician incluso en el periodo de Macri, cuando el dólar, a pesar, se libera el dólar, se comienza a descontrolar y empieza a temerse incluso un posible nuevo corralito. Los casos de Perú, los casos de Bolivia con la salida de Evo Morales y los conflictos que florecen nuevamente, el conflicto étnico en Bolivia. Entonces vemos una reconfiguración y eso no solamente en América Latina, vemos en Europa las protestas, incluso en África, como las sacadas de diferentes presidentes o de instalación de nuevas figuras políticas en un contexto de una pugna incluso aún entre casi rememorando un poco las cosas de la Guerra Fría. Eh, pero es un poco eso lo que se está comenzando a vivir en el mundo y en América Latina en particular, donde se comienza a ver una reconfiguración y una lucha por la democratización de los gobiernos en realidad, y el acceso un poco a la política pública de estos sectores que por lo menos 40 años han quedado marginados. Bueno, el otro día conversaba con un amigo que es administrador público y él planteaba en particular el caso de Chile, que aunque es una teoría que se expande en realidad a la política occidental sobre la nueva administración pública, esta que en realidad no es tan nueva, sino que nace como en los 80, donde existe una tecnificación del Estado y que si bien del todo no es mala, porque hay una profesionalización del Estado, esta profesionalización del Estado margina a sectores de la población que no implica una mayor democracia. A tal punto, por ejemplo, que en el caso más local chileno, dirigentes sindicales no pueden participar en la política nacional como candidatos a diputados o a la senaturía, y por ese estilo. Entonces, nos paramos frente a esto, pues, a una tecnificación del Estado frente a una democratización del Estado, y que es un poco la pugna que existe en los diferentes conflictos que se han ido dando en diferentes partes del mundo, más sobre todo en América Latina, que es la segunda región más desigual, y que obviamente una democratización permite una representación de estos sectores que han sido marginados históricamente. Esa, sí, esa metodología, ¿cierto?, que se aplica, o sea, lo que planteas hoy tú, Pedro, la nueva gestión pública, que es un paradigma, digamos, que va de la mano con el accountability, que tiene que ver con rendición de cuentas a nivel del Estado. Se expande, claro, a nivel de Latinoamérica bajo el discurso de que es un paradigma neutral, ¿cierto?, técnico, que viene a borrar todo lo que hay detrás, las lógicas que hay detrás de estos nuevos paradigmas, como pruebas estandarizadas a nivel nacional e internacional que responden a intereses y a lógicas neoliberales. Y eso se trata de invisibilizar constantemente, pero tenemos que tener claro que no es algo neutral, sino que responde a intereses económicos finalmente, globales, de Estados Unidos principalmente. Con eso quiero empezar también mi intervención con el tema que está pasando en Colombia. Actualmente ya van más de 11 muertos, aproximadamente ya 13 muertos a esta hora. Y han habido manifestaciones en Bogotá, Medellín, Barranquilla y en otros sectores también que han derivado en hechos de violencia muy terribles, en balaceras, ¿cierto?, en afrontamientos entre la policía y los manifestantes. Que sabemos que en Colombia hay un proceso social bien complejo, como el que estamos viviendo acá también, entre una diferencia muy importante entre la sociedad civil y la institucionalidad corrupta que existe.
y que lleva a pensarnos y que lleva a cuestionarnos, ¿cierto? Y que quiero dejar también esa pregunta o reflexión también que de hecho podríamos retomar en algún otro capítulo, que tiene que ver con las formas de resistencia o de lucha en general. ¿Cuál es la forma, no? Porque, por ejemplo, acá se vio el 19 de octubre del año pasado, todo el mundo decía, no, es que el vandalismo no es la forma, que quemar, que las barricadas no es la forma, que eso no, que finalmente tenemos que velar por vías pacíficas, vías, acuerdos de paz y que los acuerdos, que todo el tema. Pero finalmente uno se pregunta qué hubiese pasado si no hubiese habido todo lo que hubo el 19 de octubre, con esto de las quemas de metro, con distintos actos, claro, que la prensa llamaba vandálicos, pero que no para todos era vandalismo. O sea, a eso voy, como reflexionar cuáles son los márgenes de una lucha hoy en día, que nos puede llevar a conseguir objetivos, ¿cierto?, del pueblo o populares, ¿ya? Y esto lo pregunto porque este mismo debate lo están dando ahora los colombianos. También hay este mismo sentir un poco dividido entre personas que dicen esta no es la forma, y otros que apoyan estas protestas que muchas veces radican en, desgraciadamente, violencia, pero que al mismo tiempo muchas veces, y la mayoría de las veces, es una violencia policial descarnada contra los manifestantes y contra la sociedad civil. Hay que entender que hoy en día hay un gobierno muy cuestionado, corrupto, presidido por Iván Duque, ¿cierto?, que viene a reemplazar, digamos, al sucesor de Álvaro Uribe, y que no han respetado tampoco el acuerdo de paz con las FARC, que habían señalado ya el 2016, que pasaron a reintegrar la sociedad civil y bajar las armas de esta guerra de guerrillas, ¿cierto? Y constituirse como partido político. Ya hay dirigentes que han sido asesinados por sicarios, ya, y en condiciones que son muy extrañas, ¿cierto?, por paramilitares, y que eso está en investigación, se supone, pero que también ahí vuelvo a reiterar la pregunta. Si se llega a un acuerdo de paz en que este grupo de resistencia armado, la FARC, ¿cierto?, apelando a la legítima defensa y a una estrategia armada, ¿cierto?, para lograr ciertos objetivos de izquierda, como lo llaman ellos, ¿cierto?, decide llegar a este acuerdo de paz y transformarse en partido político para reinsertarse de manera pacífica en la sociedad civil, y que por otro lado los matan, ¿cierto?, por ser dirigentes visibles, ahí uno se cuestiona de nuevo cuál es la forma finalmente. En qué sistema democrático, en qué sistema supuestamente democrático uno es legitimado para poder defender ciertos eh, acuerdos, intereses o ideas, simplemente? ¿Ya? Y eso también nos lleva de nuevo a la pregunta del 11 de septiembre, que es lo que también hablábamos al inicio, ¿cierto? Con toda esta legítima defensa que se generó, ¿cierto?, ya desde el 80 para resistir la dictadura de acá en Chile. Entonces, todas esas cosas son temas que tenemos que hablar como sociedad. Siento que son temas que a veces quedan relegados a segundo plano, pero que finalmente también van cohesionando un sentir que no podemos invisibilizar, ¿ya? Y en ese sentido me gustaría dejar el tema de Colombia sobre la mesa, porque es un país vecino que se parece mucho en la crisis social y política que está pasando Chile también. Así es que esa es mi invitación, a que sigamos viendo qué va a ir pasando y a hablar de estos temas. Sí, la verdad es que la situación de Colombia es muy sensible, sobre todo para nosotros los chilenos, chilenas. Estuvimos saliendo de un estallido, que hubieron muertos, que también hubo una sordera, pero la configuración de Colombia igual es súper sensible. Y es brígido como este tema de Latinoamérica a nivel regional está un poco conmovido. Podemos, quizás será el conflicto común, o sea, cuál es este remesón político en todos los países. Podríamos después darle un análisis más profundo a nivel macro. Pero también quisiera dar a colación lo que ha pasado en
en Perú, que mientras en otros países vemos cuestiones que son de una profunda sensibilidad social y humana, también en Perú está pasando bajo un terremoto, pero desde una dimensión súper político-administrativa, atravesado también por la sensibilidad social de la pandemia. Vemos cómo Perú en este momento busca el Congreso nuevamente, busca destituir a un presidente que venía a ser colocado ahí, porque ya se había destituido a otro presidente el año 2018, Pedro Pablo Kuczynski, no me recuerdo el Kuczynski. nombre, Kuczynski, ese era el apellido del presidente. Vizcarra viene a reemplazar a ese presidente y nuevamente se va carcomido, enfrentado el Ejecutivo con el Congreso. Fueron el 11 de septiembre, consiguieron los votos para iniciar este proceso de vacancia presidencial y genera como pormenores porque son los acusos de corrupción nuevamente, de preferir concursos públicos con audios grabados, toman como prueba audios que fueron ilegalmente conseguidos de conversaciones con otros funcionarios públicos para poder favorecer a consultoras, empresas, etcétera. Y vemos nuevamente Perú en esta nueva encrucijada. Pero, ¿quiénes son los sectores que están en disputa? Quisiéramos dar también esa radiografía. Este presidente no tiene una bancada, no tiene redes políticas en el Congreso, pero es muy apoyado por los sectores, por una élite, por la élite peruana, por la iglesia peruana, por la centroizquierda, también por otro lado, y los antifujimoristas. Mientras que en el Congreso es súper interesante lo que se está dando porque se dan paralelo porque este Vizcarra se empieza a meter en el lucro de la educación. Wow, nos recuerda el eco del Chile 2011. Porque empiezan a dar como investigaciones, a poner en la palestra el tema del lucro donde muchos parlamentarios están puestos ahí. Pero que este conmovido Perú administrativamente está como el 2008, 2018, como cuando estaba Pedro Pablo Kuczynski, oiga, voy a repetir mal el apellido, disculpen. Estaba, cuando estaba él por el caso de la Bajato, Odebrecht, ¿está la gente en la calle pidiendo su salida? ¿O está también eh, no, po, la gente no está ahí, po. La gente está en su casa ahora, porque también hay otra cuestión que atraviesa Perú, que es el pésimo control de la pandemia también. Entonces, está súper movido, es súper rara la política, yo lo considero como chileno, lo encuentro rara porque no se mueve por polo ideológico, sino se mueve por otro tipo de tipología, o sea, sería interesante también ver también eso. Y no solamente Perú en este momento está en eso, o sea, vemos también cómo está conmovido políticamente Paraguay. Una, una guerrilla paraguaya, disculpen por pasar un salto pero es que es como abrumador lo que está pasando en Latinoamérica, como en varios países están sucediendo cosas. Ahí vemos, por ejemplo, ahora otro caso, Paraguay. Paraguay en este momento fue noticia en este momento porque una guerrilla que se formó por el 2008 que se llama Ejército del Pueblo Paraguayo secuestró a un ex vicepresidente. Y es cuático porque estamos hablando de que una guerrilla secuestra a una figura presidencial pidiendo insumos, pidiendo dinero para los sectores campesinos. Entonces, eh, quiero dejarlo abierto para que después lo analicemos en otro podcast, la realidad latinoamericana, porque este surgimiento, empezar a revisar el tema de las guerrillas de Latinoamérica, sus proyectos, sus errores, horrores también, eh, porque no es eh, algo al azar que en Latinoamérica suceda esto. Este brazo armado, por ejemplo, estaba leyendo en un lado que decía que en un momento tuvo influencia de la FARC y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se le estaba acusando. Entonces, en algún momento. Entonces,
¿qué está sucediendo? O sea, en Latinoamérica con las guerrillas, ¿qué está sucediendo en Latinoamérica política administrativa? ¿Qué está sucediendo también con las conmociones sociales? O sea, tenemos varios temas que están de alguna u otra manera eh, explotando por cada lado y debemos en algún momento conversarlo. Así como lo hemos conversado en este momento, tenerlo como temática quizás en otros podcasts. Claro. Oye, como dice el Pato, está súper movido el panorama internacional en la región, tanto por los conflictos que tienen los gobiernos, la política y por el tema del coronavirus también. Las manifestaciones yo diría que en todos los países hay manifestaciones, por lo que he podido investigar. Y esto tiene que ver con lo que yo mencionaba en un comienzo, cuando hablábamos del 11 de septiembre, del golpe en Chile y de las consecuencias y los análisis que podemos hacer ahora, el año 2020. Eh, no sé, yo me quedo con el tema de que hoy día son las instituciones las que no están dando el ancho, las que están siendo cuestionadas y las que están siendo también interpeladas por la ciudadanía, porque la gente ya cambió su percepción de la sociedad, de cómo tenemos que funcionar. Las mismas redes sociales, lo digital, todos esos avances han abierto un mundo de posibilidades que dejó atrás a todas las generaciones anteriores y también todas las lógicas y los ritos que estas generaciones tenían instaurados. A mi parecer, el fin del neoliberalismo es lo que hoy estamos viendo ocurrir. El neoliberalismo ya está siendo superado por esta etapa, por estas condiciones, y de hecho incluso las mismas élites están desentendiéndose un poco de esto y están dejando que esto pase para poder mantener el poder también en la nueva fase que tenga este sistema capitalista y no ser reemplazado por un sistema distinto. Por ejemplo, lo que pasa en Argentina también es algo que se suma a los acontecimientos y que tiene que ver con esto, con la crisis de las instituciones, en este caso con la forma en que funciona la misma policía argentina, donde hoy están movilizándose, y pensémoslo, acá en Chile es algo muy difícil, quizás algo imposible, ver que una institución defienda sus intereses gremiales. Ahí en Argentina es por un tema de la explotación y la sobrecarga que están teniendo en esta pandemia las fuerzas policiales y que están pidiendo más sueldo y mejores condiciones. Están pidiendo también algunas cosas que quizás son un poco represivas si las queremos poner en términos de la democracia y del el orden social, pero otras de sus reivindicaciones son económicas porque están trabajando mucho y bueno, yo creo que cada uno, si hace horas extras, también quiere que se las paguen, etcétera. Ahora, igual tenemos que entender que Argentina es sumamente distinta. En Argentina un policía no es como un policía chileno, y el policía chileno, si bien hay casos de corrupción, está todo el Paco Gate y todo eso, el policía argentino es corrupto desde la base hasta la cúspide de la institución. Son policías que no están poniendo el énfasis en la delincuencia, sino que están poniendo el énfasis en marcar presencia en las calles, por lo menos lo que a mí me tocó ver, que estuve casi 3 semanas viviendo en Argentina, y ahí uno veía cómo los policías veías gente drogándose o traficando en la calle, y el policía iba y su ronda, en su ronda pasaba de largo de estas situaciones, ya que ese no era a lo que estaba abocado. Y tú hablabas con la gente allá y te decían, no, si aquí lo que pasa es que los policías si te dicen algo, tú les pagas, les das dinero y ellos te dejan tranquilo, y así funcionaba un poco la cosa. También eran personas que tienen una extracción popular dentro de todo, pero que no tienen ningún problema a ponerse del lado del control, del poder del Estado, y actuar como un funcionario más del Estado para reprimir y todo eso, igual que pasa aquí en Chile. Es una cuestión que se mantiene igual y que en este momento ha puesto en jaque al gobierno, porque igual son personas que tienen una importancia en la sociedad, tienen una importancia para hacer funcionar el Estado y mantener el orden social,
y por ende también se hacen valer en base a esa posición de fuerza frente al gobierno, y el gobierno en el momento en el que está ha tenido que romper un poco las paces con la oposición, que el alcalde, por ejemplo, de Buenos Aires, al que le quitan presupuesto para darle el bono o el aumento de sueldo a los policías, es partidario de Macri. Entonces ahí se tiene que ceder un poco en lo político para mantener el orden social, que aquí en Chile igual es una situación que no hemos enfrentado, pero también podría eventualmente pasar con un gobierno de izquierda que se vea presionado por la policía o por las Fuerzas Armadas y que tenga que ceder un poco para mantener el orden, y así que también esto pueda seguir funcionando en el sistema. Y esas son un poco las cosas a las que en este momento nos toca enfrentar y que no necesariamente nos ayudan a salir de la pandemia, pero las instituciones y el sistema social y político sí lo ponen como puntos de relieve, y les dan un poco en Argentina la posibilidad a estas instituciones de orden y seguridad de manifestarse y de funcionar como de manera mucho más autónoma que del poder civil. Hoy ha estado entretenida la conversa, se ha pasado rápido el tiempo, hemos tocado hartos temas que varios dan para programas especiales. Ahí va una propuesta de que quizás el tema latinoamericano lo podamos abordar como en un episodio donde desarrollemos un poco más el panorama de nuestros países hermanos, ya que son procesos que no son para hablarlos en 10, 15 minutos, es un poco más, yo creo, para poder complementar varias informaciones y en qué están también. Si hoy día es errado pensar en qué está un país, qué está pasando político, social, culturalmente, de forma encapsulada, sino que hay que verlo de forma integral en la región en la que está presente. Ha estado re entretenido y ya estamos llegando a nuestro final de este séptimo episodio del podcast del Mason para el Mundo, así que les doy el pase para las últimas palabras de cierre de este capítulo. A mí me gustaría partir saludando y dando fuerza a todas las juventudes latinoamericanas que hoy en día estamos resistiendo y luchando por superar el neoliberalismo, y se puede hacer de distintas formas. Yo no creo que haya una sola forma, tampoco condeno otras formas. Siento que todas las formas son correctas en el sentido cuando van hacia el objetivo de superar un sistema que está hoy en día completamente desvalido, ¿cierto? Y que ha demostrado en todo su sentido empobrecer, recrudecer y criminalizar toda una población, ¿cierto? Y sobre todo a las juventudes. Y en ese sentido me gustaría dar fuerza, ánimo y muchas ganas, energía y motivación, esperanza también, a que vamos a poder superar esta etapa un poco oscura, ¿cierto? Este periodo que estamos como una antesala un poco oscurantista, de mucha violencia, de mucha dictadura encubierta también. Y poder dar esas palabras de esperanza porque somos varios que estamos haciendo distintas acciones, arriesgando muchas cosas. O sea, algunos, claro, están arriesgando sus vidas, otros están arriesgando sus trabajos, otros están arriesgando también relaciones de todo tipo. Entonces, en ese sentido, dar esa esperanza de que la unión hace la fuerza, por decirlo así, que si todos nos unimos, vamos a poder superar esto de una mejor manera. Y también invitar a que la gente de salud que pueda descansar en este feriado lo pueda hacer, aunque muchas veces ellos trabajan con turnos. Pero bueno, si pueden descansar un poquito, relajarse, tomarse una chicha, un terremoto, bacán, para relajar un poco el estado de estrés, ¿cierto?, de esta primera línea, que también me gustaría saludar en todo el esfuerzo que han hecho, y por lo mismo también, yo por lo menos no voy a salir este 18, me voy a quedar acá en casita. Esa es mi saludo. Buena, Laura. La verdad es que yo que estaba en palabras finales quisiera como
justamente estamos hablando del tema de Latinoamérica, eh, y la verdad es que estaba hojeando este fin de semana, estuve hojeando este libro que se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, que es de Atilio Borón. La verdad es que lo encontré súper fascinante porque en primer lugar deja de lado el tema de que la geopolítica es algo de derecha militar, sino que también lo podemos ver desde una perspectiva más crítica, y la importancia de América Latina. O sea, como plantea dar una vuelta súper importante a por qué América Latina es más importante, es prioritario para los Estados Unidos, diciendo que, por ejemplo, que muchas veces se ve en los discursos que la poca relevancia de América Latina, y que solamente es el patio trasero, y que la importancia que tiene Estados Unidos es por el petróleo allá en Medio Oriente y Medio Oriente. Pero en verdad América Latina, porque ayer aquí es la puerta de entrada que tiene Estados Unidos, y lo he encontrado súper interesante porque aborda también temas ecológicos respecto a Latinoamérica, los bienes comunes. En vez de hablar de recursos naturales, habla sobre bienes comunes, y justamente centra la discusión más allá del pachamamismo versus extractivismo, busca un punto de convergencia sobre las condiciones propias de Latinoamérica. Y es bastante fresco, la verdad, porque nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el globo, más allá de las configuraciones propias que siempre vemos en la tele. Así que lo recomendamos, América Latina en la geopolítica del neoliberalismo, para que lo revisen. También es otro libro de la editorial América Movimiento que fue editado en Chile. Y eso. Bueno, para cerrar, a mí me gustaría señalar dos cosas. Una, un llamado a toda la gente en Chile que está por los cambios sociales, que quiere cambiar este sistema neoliberal, que encuentra que esto no es digno, que no es vida, que no es la vida que queremos, a que revise un poco, ya que hablamos del 11 de septiembre, todo lo que pasó el 11 de septiembre y antes, por qué a pensar, a revisar qué llevó a que fracasara el proyecto de la Unidad Popular, qué llevó a qué le dio la oportunidad a quienes querían derrocar a Salvador Allende de poder hacerlo realmente, de llevar a cabo el golpe, y qué fue lo que cuando lograron tener el poder por las armas, qué fue lo que primero que hizo la dictadura cuando se vio en el poder y empezó a matar gente. Que revisen qué es lo que pasó, que revisen cómo lo hicieron y por qué lo hicieron, para aprender en este momento cómo hacerle frente a este nuevo proceso histórico que se está abriendo en Chile post estallido social. Y la segunda cosa que quiero mencionar es una recomendación, ya que estábamos hablando de Argentina, estábamos hablando del caso de los policías, de las Fuerzas Armadas. Yo quiero recomendar que vean una serie que yo la estoy viendo desde la semana pasada, se llama The Voice. No La Voz, sino The Voice, como los chicos, los muchachos, porque es una serie que aborda justamente la situación de quienes tienen el poder en la sociedad, quienes tienen el poder coercitivo de la violencia física, para que en base como lo expone la serie, la teoría del poder, puedan darse cuenta qué es lo que pasa cuando tú tienes tanto poder que puedes decidir sobre la historia, sobre lo que está pasando en la sociedad, y tu voz y tu palabra es la que crea la realidad, la que la modifica, la que la transforma, te ves por sobre el resto. Entonces, bueno, esta es una serie en la que hay superhéroes, hay, por así decirlo, como un poco como el universo Marvel, pero visto desde la óptica de la realidad. ¿Qué es lo que pasaría si, por ejemplo, tuviéramos a personas con estas capacidades? ¿Cómo se comportarían? ¿Qué es lo que harían en una sociedad de mercado, en un capitalismo, en una sociedad donde las personas civilizadas votan y deciden las cosas conversando? ¿Qué pasa cuando alguien se ve por encima y puede decidir, puede hacer finalmente lo que quiera por sobre el resto de las personas? Entonces, para quienes les interesa el tema de la teoría social, del poder, que se pongan a ver esta serie, es muy buena, y además toca temas muy contingentes como el racismo, la desigualdad,
el tema también de los países pobres versus países ricos, dígase Estados Unidos, y esos núcleos de poder, y también aborda el acoso sexual en las temáticas de la serie desde una perspectiva sumamente moderna, y la recomiendo. Bueno, ya al finalizar esto, como al principio comencé hablando de un septiembre con memoria, creo que es válido recordar, bueno, el día de ayer, un día como el día de ayer, pero en el año 76 se encontraba en la playa de los Molles a la compañera Marta Ugarte, profesora de historia, que además fue parte de lo que ya hemos estado un poco acostumbrados, estos montajes de la derecha, que lo disfrazó como un crimen pasional. Incluso hay un diario que plantea que a grandes rasgos, como un crimen pasional o una hermosa joven estrangulada, ocultando lo que había un poco detrás de esta persecución y tortura. Así que en este septiembre con memoria, como lo planteé en el principio, recordar a Marta Ugarte, profesora, que en el año 76 fue torturada y se intentó hacer desaparecer, pero terminó su cuerpo en la playa de los Molles, eh, y que al fin y al cabo, como dice el monumento a los detenidos desaparecidos de aquí de La Calera, soy parte de la historia mientras permanezca en tu memoria. Creo que es importante recordar a estas personas que soñaron y lucharon contra la dictadura. Así que mis palabras finales son para recordar a Marta Ugarte, también el nombre de la base donde inicié la militancia como comunista. Así que eso. Con harta nostalgia. ¿Ah? Con harta nostalgia. Sí. Bueno, Sí. estamos cerrando ya este séptimo episodio bien especial, encuentro yo, por todos los temas que estuvimos conversando, tanto de Chile y Latinoamérica. Y yo antes de cerrar quiero recordarle a nuestros auditores que hoy día se estrenó Tengo Miedo Torero, que es una película basada en el cuarto libro y única novela del escritor chileno Pedro Lemebel, que fue publicada en el 2001 y que hoy día es llevada a la pantalla grande. Es dirigida por Rodrigo Sepúlveda y habla un poco muestra en sí una trayectoria de Lemebel y su escritura. Creo que es importante señalarlo y contar qué está pasando también con la cultura que ha quedado de lado. Si bien no han habido, y han habido varias manifestaciones de actores, actrices del mundo de las artes en general sobre el nulo accionar de la ministra de Cultura, que ni el nombre me sé porque nunca ha aparecido, pero bueno, ahí está lo pendiente también con esa área fundamental para lo que hemos estado conversando hoy día, que es la memoria, que es la cultura, que es la resistencia, que es la performatividad también de las mismas manifestaciones que se caracterizan en los distintos momentos de la historia del país y también de Latinoamérica. Con eso estamos despidiendo nuestro séptimo episodio del podcast del Maison para el Mundo. Les queremos dejar un saludo a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy día, invitarles a que le den like a nuestro video en YouTube, que nos sigan en nuestro canal y también que nos pueden escuchar por Spotify y iTunes. Así que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós y que pasen un buen 18. En casa, obviamente. Fondeado. Chao, nos vemos. Fondeado. Que estén bien. Sí. Chao, chiquillos. Que estén Que bien. estén Chao. bien.